¿Cuál es el verdadero Jesús? ¿El de la cruz o el del desierto? Un niño nace bajo una palmera, en completo silencio. Otro, en un establo, con ángeles cantando en el cielo. Uno será llamado Hijo del Altísimo. El otro, un siervo puro. ¿Pueden estas dos versiones hablar del mismo hombre? Hoy vamos a sumergirnos en una de las comparaciones más asombrosas, incómodas y reveladoras de la historia espiritual de la humanidad. Bienvenido a Regreso del Guerrero, donde cruzamos el umbral de lo evidente para buscar la verdad eterna. Suscríbete si sientes que este llamado no es casualidad. La Biblia y el Corán mencionan a Jesús. Sí, pero lo presentan como si fuesen dos biografías que solo comparten el nombre del protagonista. En el relato cristiano, Jesús no solo fue anunciado por los profetas siglos antes de su nacimiento, sino que fue presentado como el centro de toda la historia. El Hijo prometido, el Mesías, el cumplimiento del plan eterno de Dios. En cambio, en el Islam, Isa, ese es su nombre en árabe, es introducido directamente por los ángeles como un profeta especial, pero no como Dios ni como su Hijo. Ya desde el nacimiento, las diferencias son monumentales. En la Biblia, María concibe en Nazaret y da a luz en Belén, como anunciaron Isaías y Miqueas. Todo está profetizado con precisión quirúrgica: ciudad, linaje, misión. Los pastores, los ángeles, la gloria celestial, todo apunta a una llegada divina. En cambio, el Corán sitúa el nacimiento en un entorno solitario. María se retira, sola, al desierto. No hay José, no hay Belén, no hay cánticos celestiales. Hay una mujer desesperada, un arroyo, una palmera y una voz que le ofrece dátiles. ¿Milagro? Sí. ¿Encarnación de Dios? No. Y aquí aparece la primera gran fractura. Para la fe cristiana, ese niño no es solo un regalo, es Dios mismo descendiendo entre nosotros. El Verbo hecho carne. Pero para el Islam, es un siervo milagroso, no más. Un profeta entre otros. Un instrumento, no la fuente. ¿Y tú? ¿Cómo cambian las cosas si Jesús es solo un hombre? ¿Y si es Dios hecho carne? Lo que creas sobre su nacimiento cambia tu visión del mundo y de la eternidad. ¿Jesús es Dios? ¿O solo fue un mensajero más? Un niño habla desde la cuna. Afirma que es un profeta. Su madre, juzgada por dar a luz sin padre, guarda silencio. El bebé la defiende. ¿Milagroso? Sí. ¿Pero divino? Esa es la grieta. Una grieta que separa al Jesús de la Biblia del Isa del Corán como dos ríos que jamás se cruzan. En la Biblia, Jesús no solo habla, crea, ordena al mar que se calme, y el mar obedece. Toca a los leprosos y quedan sanos. Perdona pecados con una autoridad que ningún profeta se atrevería a reclamar. ¿Quién se atreve a decir tus pecados te son perdonados si no es Dios? En el Evangelio de Juan leemos: el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. No hay ambigüedad, no hay medias tintas. Jesús no es solo un maestro espiritual. Es Dios hecho hombre. En cambio, el Corán dibuja un perfil radicalmente distinto. Isa es uno de los profetas más grandes, pero profeta al fin. No es hijo de Dios. No es Dios encarnado. Y de hecho, atribuirle esa divinidad es considerado la falta más grave. Asociar compañeros a Allah. Es decir, colocar a alguien a la par de Dios. En el Islam, eso no se perdona. Entonces, ¿cómo se explican los milagros? El Corán responde con una frase que se repite como un eco inquebrantable. Con permiso de Dios. Isa no tiene poder propio. Cura, sí. Resucita, sí. Pero todo bajo orden divina. No actúa por sí mismo. Es obediente, no omnipotente. Y ahora lo más incómodo. En el cristianismo, Jesús recibe adoración. En el Islam, eso sería una blasfemia. Un profeta no se adora, se sigue. En la Biblia, los discípulos caen de rodillas. En el Corán, Isa nunca lo habría permitido. ¿Qué implica todo esto? Que no hablamos solo de una diferencia doctrinal. Hablamos de dos pilares teológicos incompatibles. Si Jesús es Dios, como dice la Biblia, todo lo que dijo y todo lo que hizo se vuelve eterno. Pero si no lo es, como afirma el Corán,
Entonces su mensaje es uno más entre muchos, y su historia queda incompleta. Así que te lo dejo en bandeja. ¿A cuál Jesús sigues tú? ¿Al que creó el universo o al que fue creado? Milagros divinos o prestados. El Jesús que divide el cielo. Imagina moldear un pájaro de barro, soplar sobre él y que vuele. Imagina hablar desde la cuna, curar ciegos, revivir muertos. Ambas religiones reconocen estos milagros, pero lo que separa un milagro de un acto divino es la fuente. Y aquí, otra vez, el abismo se ensancha. La Biblia presenta a Jesús como la fuente misma del poder. No necesita permiso, no consulta, ordena. Manda al mar que se calme y el mar obedece. Reprende a demonios y estos huyen aterrados. Y lo más escandaloso, perdona pecados. ¿Qué profeta se atrevería a decir, tus pecados te son perdonados sin citar a Dios? Jesús lo hace, frente a todos, sin titubeos, porque, según los evangelios, no habla en nombre de Dios. Es Dios hablando. En cambio, el Corán es muy claro. Isa actúa con permiso de Allah. No ordena, intercede. No transforma por poder propio. Ejecuta lo que le fue concedido. El Corán incluso le atribuye milagros únicos, no mencionados en la Biblia, como dar vida a un ave de barro. Pero en ningún momento Isa reclama divinidad. Es un prodigio, sí, pero uno más en la lista profética. Y ahora viene el punto más tenso. En el Corán, Jesús no murió en la cruz. Es más, ni siquiera fue crucificado. Según el texto islámico, alguien más tomó su lugar. Y Dios lo elevó al cielo sin pasar por la muerte. No hay redención. No hay sacrificio. No hay cruz. ¿Entiendes la magnitud? En el cristianismo, la cruz es el centro de todo. Jesús muere para cargar con el pecado del mundo. Su sangre es el puente entre el hombre y Dios. Pero en el Islam, esa historia simplemente no ocurrió. Isa no vino a morir por ti. Vino a confirmar la Torá, hacer milagros y anunciar a Mahoma. Y si no hubo muerte, ¿cómo va a haber resurrección? Justo. Para el Corán, Jesús no resucita porque nunca muere. Fue elevado vivo. Y punto. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El Cristo que muere y resucita para salvar? ¿O el profeta que ni siquiera fue crucificado? No es una diferencia menor. Es el todo o nada de la fe. ¿El que regresa como rey? ¿O como seguidor? El regreso que lo cambia todo. Ambas religiones coinciden en algo que suena profético, místico, casi cinematográfico. Jesús volverá. Pero no te emociones tan rápido, porque ese regreso no tiene nada que ver en una fe y otra. En una, vuelve como rey absoluto. En la otra, como subordinado. El cristianismo espera su retorno con reverencia y gloria. No como aquel que fue clavado en una cruz, sino como el que abrirá el cielo sobre un caballo blanco. El Apocalipsis no escatima en detalles. Ojos como fuego, diademas en la cabeza, una espada que sale de su boca. Vuelve como juez, como señor, como dueño del tiempo y del alma. Vuelve para reinar, para resucitar a los muertos, para cerrar la historia. Y cada rodilla se doblará, cada lengua confesará. No habrá duda, no habrá excusa. Ahora veamos el retorno según el Islam. Sí, también vuelve, pero no como hijo de Dios, no como Salvador. Vuelve como Isa, el profeta, y su misión no es reinar, es corregir. Romperá la cruz, abolirá el tributo, orará como musulmán, gobernará bajo la ley islámica. Y cuando haya cumplido esa tarea, morirá como todos los hombres y será enterrado. ¿Y por qué todo eso? Porque según el Islam, el error fue creer que era divino. Y su regreso servirá precisamente para desmentir esa idea. No para completar la redención, sino para señalar el malentendido. Jesús no vendrá a instaurar su reino eterno. Vendrá a confirmar el mensaje de Mahoma. Y punto final. Ahora bien, uno no necesita ser teólogo para notar que aquí no hay reconciliación posible. O Jesús es el alfa y la omega, o es uno más en la lista, o volverá para juzgar al mundo, o volverá para orar detrás de un imán. No se puede tener las dos. Entonces llegamos al momento incómodo, al momento donde tú decides,
¿Cuál regreso esperas? ¿Al que viene con gloria? ¿O al que viene a aclarar que nunca fue Dios? Porque lo que creas sobre su regreso, cambia lo que crees sobre todo lo demás. ¿Y tú, guerrero, estás esperando al que viene con corona? ¿O al que viene con sumisión? Suscríbete a Regreso del Guerrero si sientes que esta batalla espiritual también es tuya. Comparte este mensaje con quien necesita despertar, porque entender quién es Jesús no es un detalle, es el eje de todo. Nos vemos en la próxima revelación.